¿Quién mandó a matar a Elizabeth Montoya de Sarria, más conocida como la Monita Retrechera? Y eso fue una noticia inmensa en Colombia. Fue el 1 de febrero de 1996. Y todo esto en medio del famoso proceso 8000, en donde estaba involucrado el expresidente Ernesto Samper Pizano. Y bueno, durante todos estos años, en el imaginario de la gente ha estado que la persona que mandó matar a esta narcotraficante fue presuntamente el expresidente Ernesto Samper. Y bueno, ha aparecido este libro que se llama Gilberto y yo, de Aura Rocío Restrepo. Así viví, así amé, así sobreviví al cartel de Cali. Un libro de Testigo Directo Editorial acaba de ser publicado. Y entonces Aura Rocío, el expresidente Samper, no mandó a matar a la Monita Retrechera. No, Rafa, Ernesto Samper no mandó a asesinar a la Monita Retrechera. Quisiera poder decir que sí, pero la verdad es que él no lo hizo. ¿Por qué quisiera decir que sí? Porque yo fui pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel de Cali, durante 8 años, todo el tiempo que él estuvo en libertad después de ser extraditado de España a Colombia. Vivía con él 24 horas al día, todo lo que duró la guerra, la persecución política, hasta el día de nuestra captura incluso, y un tiempo después, estando los dos en la cárcel. Ernesto Samper Pizano era amigo de Gilberto Rodríguez Orejuela. Ernesto Samper Pizano recibió millones de dólares para su campaña. Además de recibir los millones de dólares de manera directa, todo el engranaje, el manejo político para que él llegara a ser presidente, el que encabezó todo eso fue Gilberto para hacerlo presidente, y Ernesto Samper los traicionó. Yo convivía con Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, y me tocó ayudar a contar dólares y ver los paquetes con millones de dólares que se le entregaron para su campaña. La traición fue muy grande. Me parece una persona desleal, deshonesta, porque además tampoco fue capaz de dar la cara y de decir sí. Siempre lo negó, que el elefante, que a sus espaldas, pero no. Realmente Ernesto Samper no fue quien mandó a asesinar a la Monita Retrechera. ¿Quién fue? El autor intelectual de la muerte de la Monita Retrechera, el que dio el impulso para que saliera toda esta maquinaria que terminó en su asesinato, fue Orlando Sánchez, el conocido inicialmente como el hombre del overol o el caballista. Y ya te contaré cómo fue la logística y quiénes fueron los autores materiales y cómo se hizo todo el engranaje para terminar finalmente con la muerte de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la Monita Retrechera. Y preparando esta entrevista, uno dice una historia de mafia, de traiciones, de poder, en donde intervienen muchas personas, muchos mafiosos conocidos por ti. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Por qué el caballista quería deshacerse de la Monita Retrechera? Orlando Sánchez, el caballista, era amigo personal de Elizabeth Montoya y de Jesús Amado Sarria, Chucho Sarria o el Brujo, conocido como el Brujo, El esposo de ella. el esposo de la Monita Retrechera. Orlando Sánchez era amigo personal de ellos, trabajaba con ellos en el narcotráfico, enviando la droga, pero además compartía la mayor afición de Elizabeth Montoya de Sarria, que eran los caballos. Y Orlando Sánchez tenía 2 deudas grandes con ella. Una por caballos, por un grupo grande de caballos que la Monita le vendió. Y la principal
que fueron $2 millones que en su momento ella le prestó para solucionar un inconveniente, un problema grave que él tenía con Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez Orejuela, hermano de Gilberto y parte del cartel de Cali. El cartel de Cali eran Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, y Elmer Herrera Huitrago, alias Pacho Herrera. Orlando Sánchez tiene un hermano que se llama, le decíamos Jairito porque era el hermano menor. Jairito era un muchacho loco, caprichoso, que saliendo de una discoteca una noche, por celos, asesinó al joven que era quien le manejaba todo lo de la a Miguel Rodríguez Orejuela en Estados Unidos. Entonces, era una persona que Miguel quería mucho, pero además que le manejaba grandes cantidades de dinero y que tenía una deuda para con él. Entonces, Orlando acude a la monita retrechera y le dice que tiene ese problema, que su hermano asesinó a esta persona que le debe dinero a Miguel. Entonces, la monita coge y le pasa los $2 millones y le dice, vaya, arregle eso para que no le maten a su hermano. A la vez, Orlando me manda a buscar a mí, porque de todos modos, Miguel estaba muy ofendido y lo quería hacer. Y la pareja de Orlando era una de mis mejores amigas. Entonces ella acude a mí y me dice, mira, a escondidas mías estaba, yo no lo quería y después terminé siendo madrina de su hija, somos compadres. Y ella acudió a mí y me dice, es que necesito confesarte, yo volví con Orlando y tiene este problema, don Miguel lo quiere matar, él quiere por favor que don Gilberto, mi pareja, jefe del cartel de Cali, el hermano mayor de Miguel, y todos sabían que Miguel siempre escuchaba a su hermano mayor. Entonces, a ver si logras que don Gilberto lo reciba para él explicarle y hacer un acuerdo para pagarle. Entonces, logro que Gilberto reciba a Orlando, que lo perdonen y Orlando empieza a trabajar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. De hecho, creo que ni siquiera les entregó los $2 millones, sino que hicieron un acuerdo donde él empezaba a trabajar con ellos y del producido del trabajo, del producto del trabajo, les iba abonando. Era la forma en que Gilberto solía manejar las deudas. Él decía, en vez de matarlo y perder la plata, dele trabajo. Pero, volviendo a la muerte de la monita, Orlando tenía esas deudas y no las pagó. Entonces, Orlando empieza a manipular a Gilberto, que se hizo su amigo. Hacíamos partidos de fútbol y los invitábamos porque a fin de cuentas él estaba con una de mis mejores amigas. La niña, tuvieron una bebé, fue mi ahijada. Bueno, estábamos nosotros en una finca en el lago Calima un fin de semana, Aquí en el Valle. aquí en el Valle, a hora y media de Cali. Estábamos Gilberto y yo en la piscina y él empieza a decirme, él no me hablaba muy claro, pero él quería siempre como mi opinión acerca de las cosas y me dice, hay un tipo, mira, este señor, resulta que la monita retrechera y Chucho Sarria, el brujo, por eso era conocido como el brujo, su esposo, eran santeros. Chucho Sarria era babalao y Gilberto me dice que Chucho y la monita retrechera están tan obsesionados con la santería que Chucho Sarria se sienta a consultar, entonces que él tira caracoles y los caracoles le dicen, fulano lo va a traicionar, entonces él inmediatamente manda a asesinar a ese fulano. Chucho Sarria solía, según lo que me contó Gilberto, sentarse en la estera a consultar y a preguntar uno por uno para irse quitando los enemigos del camino y poder estar tranquilo. Eso era lo que le decía Orlando Sánchez a Gilberto Rodríguez para irlo manipulando y meterle cizaña, irlo envenenando en contra de los esposos Sarria, de Chucho y la monita retrechera. Estaba abonando el terreno porque era más fácil lograr que los otros los asesinaran a los esposos Sarria y se quitaba esa deuda que para él ya se había vuelto impagable. Además,
la monita ya lo había mandado a amenazar a Orlando. Le había mandado a decir, porque Orlando le tomaba el pelo y le daba largas para pagarle, y le había mandado a decir con uno de sus hombres, dígale que pague, que dé la cara, porque si no, él ya sabe qué es lo que sigue. Entonces, Orlando estaba entre la espada y la pared, la que lo había ayudado con sus enemigos. Ahora él iba a coger estos antiguos enemigos que ahora eran sus amigos, entre comillas, a utilizarlos para a ella. Pero además, en toda esa manipulación, él contaba con que la monita no solamente los tenía a ellos como enemigos, había dejado un reguero, una cantidad de enemigos en el camino, porque era una mujer soberbia, prepotente, escandalosa, demasiado ostentosa, donde ella tenía que mostrar todo el tiempo el dinero y el poder que tenía y que ella era más que los demás. A sus hermanas les decía directamente y de frente, les decía, yo a ustedes no les doy plata, porque si les doy plata, ustedes después se crecen y ustedes mismas me van a matar a mí. Con eso, hasta su familia, todo el mundo manejaba rencores contra la monita retrechera. Y ya seguimos con tu historia, pero para que la gente lo sepa, ¿y por qué a ella le decían la monita retrechera? Ella era amiga personal de Ernesto Samper. Como estaba el escándalo de la financiación ilegal de la campaña presidencial del presidente Ernesto Samper Pizano por el narcotráfico, interceptaron una llamada que fue publicada en todos los medios de comunicación, empezando por la revista Semana, donde la monita tenía unas personas para presentarle a Ernesto Samper para la misma financiación de la campaña, pero Ernesto Samper no podía ir y Ernesto le dice, Mona, pero ¿cómo hago para volarme si tengo un programa de televisión acá? Le hice un campito a las 12:30. Venga, no sea así de retrechera. Ella le contesta, no, Ernestico, por favor, no me vaya a hacer quedar mal. Yo que tanto te quiero, no me vaya a hacer quedar mal. Como Ernesto le dijo, no sea así de retrechera, ya el sobrenombre que quedó para todo el mundo ya no era Elizabeth Montoya de Sarria, ya era la monita retrechera, porque le dijo, no monita, no sea así de retrechera. La monita le había regalado un anillo de diamantes a Ernesto Samper para que se lo obsequiara a la primera dama. La monita había sido invitada incluso a la posesión presidencial. El edecán del presidente Samper, el coronel Osorio, que era la persona de confianza de Ernesto Samper Pizano, era quien se reunía con la monita o con la persona que le manejaba los dineros a la monita, que le decían el contador, que era de confianza de la pareja de los Sarria, para recibir dineros, quien iba a la joyería de los mejores amigos de la monita a recibir los sobres de plata, o se reunía con el contador a recibir las joyas, etcétera. La monita gestionó ante varios narcos, especialmente del norte del valle, también dineros para la campaña y ella se los entregaba y se los mandaba a Samper con su edecán, el coronel Osorio. Entonces, era alguien que le tenía, como decimos, el talón pisado al presidente. Ella pensaba que esas pruebas que estaba guardando eran un as bajo la manga para proteger su vida, porque empezó a tener inconvenientes. Sabía que tenía enemigos dentro del narcotráfico. A su esposo, unos días antes, lo detuvieron por enriquecimiento ilícito y testaferrato, lo metieron a la cárcel y ella empieza a presionar al presidente Ernesto Samper para que le libere a su esposo y a presionarlo y amenazarlo con esas pruebas. Entonces, se tuvo que esconder porque ya sabía que tenía muchos enemigos. Además de eso, sabía que Orlando Sánchez era uno de sus enemigos, que era su consentido, pero el mismo Gilberto Rodríguez Orejuela me decía muchas veces, es mejor deber plata. Cuando tú debes plata, a ti te cuidan porque quieren que pagues. Pero si a ti te deben plata, te van a traicionar porque prefieren verte muerto para no pagar. Entre tantos enemigos que hizo la monita,
y tengo que irte contando estas historias para que tú veas cómo se arma esta telaraña y al final todos se unen para acabar con de la monita retrechera. Chepe Santa Cruz tenía una persona que quería mucho, era uno de sus lugartenientes y de confianza, que era JC. A veces entre los narcos se prestan la gente. ¿Ve? Este baile hace una vuelta, este otro, una vuelta es un secuestro, un homicidio, para ganarse un dinero. La monita utilizó a JC para dar y armar un caballista de buga. Un caballista que además era amigo de Iván Urdinola, de los hermanos Urdinola Grajales y de Juan Carlos Ramírez Abadía, la Chupeta. De chupeta. Chupeta y Urdinola ya eran dos narcos de mucho peso en el narcotráfico. Y ellos tenían ese amigo en buga. Como la monita era tan extravagante y obsesionada con los caballos, este caballista de buga tenía un caballo de 50 millones y como es tan difícil ponerle precio a estas bestias, él iba y se lo vendía a la monita en 1.000 millones o en 2.000 millones. Y ella le creía y le compraba y él la surtía. Cuando ella se dio cuenta de que él la estaba robando, ella lo quiso matar. Lo citó en Cali para ir a una finca en las afueras de la ciudad, yendo hacia la carretera al mar, de un pueblito que se llama Tocotá. Entonces iban él y su esposa en un carro con JC y otro lugarteniente, ellos iban atrás, la monita iba en otro carro hacia la finca, pero el caballista que la estafaba empieza a desconfiar, él iba con su esposa. Y empieza a preguntar mucho y JC no se aguanta. JC era un hombre muy violento. Detiene el carro al borde de la carretera, voltea hacia atrás y a JC le gustaba estar con un destornillador y le clava el destornillador en el corazón a este hombre, a este caballista y luego a la mujer. Cuando ya JC reacciona violentamente y los asesina, no espera llegar al sitio donde estaba planeado ejecutar el homicidio, pues la monita se da cuenta, se baja, decide que se devuelve, la manda a que se devuelva y quedan ellos resolviendo el problema. Ya JC había hecho eso. La monita era la gestora, entonces al para este caballista se gana de enemigos a Chupeta y a Urdinola. Pero JC trabajaba para Chepe Santa Cruz. Como ya la monita le cogió confianza y Chucho Sarria, hay un joyero en Bolivia, narcotraficante y joyero, que trabajaba con ellos y les debía 10 millones de dólares. Entonces, la monita retrechera manda a JC a Bolivia a cobrar ese dinero y JC se trae al hermano del joyero narcotraficante que le debía los 10 millones a la monita. JC se lo trae en un avión. En esa época manejaban los aeropuertos como si fuera el garaje de su casa. JC se trae al hermano del joyero narcotraficante a Cali y lo llevan a una casa en Ciudad Jardín, que es el barrio élite de Cali, que era el barrio ostentoso de los narcos en esa época. Y lo tiene allí secuestrado, pero mientras conviven el secuestrador y el secuestrado, conversan, juegan, se distraen, juegan cartas, lo que sea, porque son periodos largos de tiempo. Y el hermano del narco joyero, el segundo, convence a JC y le dice: hermano, usted libéreme. Yo le doy a usted 2 millones de dólares. Nosotros no tenemos los 10 para pagarles, pero yo le doy 2. Diga que yo me le volé. Diga que en un descuido y que yo me volé, me salté la tapia, hice lo que fuera y me le escapé. JC se presta para eso. Deja escapar al tipo y le dice a la monita: se me voló. Obviamente la monita: ay, mijo, ¿qué vamos a hacer? Pero ella se dio cuenta, o sea, no era tonta, era una mujer supremamente astuta y dice: esto no es así. Y manda a asesinar a JC. Lo hace
aquí en Cali, en el barrio Pampalinda. Cuando ella manda a JC, JC era lugarteniente y consentido de Chepe Santa Cruz, se ganó otro enemigo. O sea que ya se echó de enemigo a Chepe Santa Cruz, a Chupeta, que era tenaz, y a Urdinola. Exactamente. Y Miguel Rodríguez Orejuela, que había aceptado a Orlando Sánchez como socio y amigo porque su hermano le intercedió, pero Miguel nunca perdonó a Orlando. Y Orlando venía de trabajar con la monita retrechera. Hasta allí va un contexto. Vamos, otro enemigo. Guillermo Pérez Monsalve, ex capitán de la policía. La monita retrechera tenía un conductor, Jorge Jaimes. JJ le decían, que no se confunda con JC el de Chepe, ya murió. La monita, su conductor, Jorge Jaimes, JJ, permanecía mucho tiempo con ella, era familiar del contador, que le decían el contador porque les manejaba el dinero de Chucho Sarra y la monita. JJ va y la recoge a ella en el aeropuerto, está con ella en el carro y los detienen en un retén y JJ le presenta a Guillermo Pérez Monsalve. Estaba en el retén ese capitán. Estaba Guillermo Pérez Monsalve en el retén. Y le cuenta la historia de Guillermo Pérez Monsalve. ¿Cuál es la historia? Cuando inició la guerra entre los carteles de Cali y Medellín, el cartel de Medellín estaba conformado principalmente por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha era el brazo armado del cartel de Medellín. Guillermo Pérez Monsalve trabajaba para el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, y el mexicano lo mandó en un helicóptero porque Pérez Monsalve era experto en inteligencia y experto en explosivos. Él había participado en la recuperación del Palacio de Justicia cuando la toma que hicieron los guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia. Era un hombre muy experto en estrategia y en explosivos. Entonces lo mandó en un helicóptero muy cargado con explosivos, con armas de largo alcance, con metralletas, para venir a hacer un atentado a los jefes del cartel de Cali. Aquí en Cali. Aquí en Cali. Pero el helicóptero se estrelló ya llegando aquí en el Valle del Cauca, cerca a Cartago. Como venía con tanto peso, se cayeron, lograron hacer el aterrizaje forzado, quedaron con heridas, pero se tuvieron que ir, estaban en el hospital y de allí se volaron porque allá llegaron los del cartel de Cali que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, llegaron por ellos y se alcanzaron después de tener curaciones a volar. Por lo tanto, el cartel de Cali le puso precio a la cabeza de Guillermo Pérez Monsalve. Entonces, cuando va Jorge Jaimes, JJ, el conductor de la monita retrechera, con ella y los paran, él le presenta a Guillermo Pérez Monsalve y le cuenta la historia y le dice, mira, es que esto, y los hermanos Rodríguez Orejuela están ofreciendo recompensa por la cabeza de este hombre. La monita le dice a JJ, Jorge Jaimes, tráelo a trabajar conmigo. Presentalo, conversamos y lo puso a trabajar con ella en su nómina, a Guillermo Pérez Monsalve. ¿Y cuál era el objetivo de ella? La intención no era utilizarlo por sus capacidades. La intención de la monita retrechera al contratar a Guillermo Pérez Monsalve era ganarse su confianza para después entregárselo al cartel de Cali y cobrar la recompensa. Siendo así, la recompensa es vivo o muerto. Guillermo Pérez Monsalve tenía un hermano gemelo, que era deportista, era atleta, medallista, había participado en varias competencias representando al país, a Colombia, y salieron a trotar, a entrenar
alrededor del Estadio El Campín de Bogotá iban Guillermo Pérez Monsalve, su hermano gemelo y un amigo en común de ellos. Estaban haciendo ejercicio y llegan los hombres de la Monita Retrechera para hacer el atentado y matar a Guillermo. Pero como eran gemelos, se equivocan y en vez de matar a Guillermo Pérez Monsalve, le matan a su hermano gemelo. Y Guillermo alcanza a huir. La Monita Retrechera finge solidaridad. Guillermo no es tonto y se da cuenta de que era ella quien lo había mandado a asesinar. Por lo tanto, era ella la culpable de la muerte de su hermano. Sin embargo, Guillermo dice, sí, claro, el dolor. Y la Monita le dice, vete para Estados Unidos un tiempo para que esto se enfríe, tienes esos enemigos. Él se va, lo pone a trabajar allá, lo sostiene y luego regresa. Pero nunca se le quitó el odio por la muerte de su hermano. Otro enemigo más. Otro enemigo y no cualquier enemigo. El que era enemigo del cartel de Cali, porque había venido con la intención de hacerles un atentado ordenado por alias el Mexicano, socio de Pablo Escobar, Guillermo Pérez Monsalve, que era enemigo del cartel de Cali, que el cartel de Cali puso precio a su cabeza, ahora era enemigo de la Monita Retrechera y necesitaba aliados para acabar con ella. Como él conocía toda la historia, buscó a Chepe Santa Cruz, José Santa Cruz Londoño, uno de los 4 cabezas del cartel de Cali, para crear una alianza y destruir y asesinar a Jesús Amado Sarria, Chucho Sarria el Brujo y su esposa la Monita Retrechera. Otro enemigo más, Chupeta, los Urdinola, el cartel de Cali completo, pero Chepe Santa Cruz por la muerte de JC y ahora Guillermo Pérez Monsalve. Y Orlando Sánchez porque le debía dinero. Y el presidente Samper no se le estaba prestando para el chantaje para liberar a Chucho Sarria. Lo de Chucho Sarria, el esposo de la Monita, fue una trampa, porque si lo tenían en la cárcel, era más fácil asesinarlos a los dos a la vez, a la Monita en la calle y a Chucho Sarria en la cárcel. La idea era hacerlo todo el mismo día. Solo lograron matar a la Monita. En el mundo del narcotráfico, y con una personalidad como la de la Monita Retrechera, que humillaba inclusive a su propia familia, que en su soberbia maltrataba a las personas más cercanas, se crean enemigos inclusive entre los más allegados. Para que te hagas una idea y para que los que nos están viendo se hagan una idea de quién era la Monita Retrechera. Además del narcotráfico, de todos esos ingresos que tenía grandísimos, trabajaban con joyas, lavando el dinero, trayendo diamantes, esmeraldas, tenía minas. Ella hacía algo supremamente bajo y cruel. Cogían indigentes de la calle, personas sin familia, como dicen en ese mundo, sin dolientes. Por ejemplo, cogieron un joven, lo arreglan, lo bañan, lo peluquean, lo ponen a trabajar y lo puso a trabajar como su jardinero. Era su jardinero consentido. Todo el mundo pensaba que lo amaba mucho, que lo quería mucho, que le había cogido mucho cariño. Ella lo quería, ella quería el dinero. Y para ella, cuando veía a su jardinero, veía un signo acá, no de pesos, de dólares. Lo aseguraron en dólares. Con una aseguradora de Estados Unidos, aseguraron al jardinero que había sido indigente y que no tenía familia conocida. Lo tuvo trabajando con ella un tiempo y después lo mandó a accidentar, lo hizo accidentar y reclamaron el seguro de ella y su mejor amiga. Llega el momento en que se unen estos enemigos. ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo se llega al momento de la muerte de Elizabeth Montoya, de Sarria la Monita Retrechera? Va JJ en la mañana, el día anterior, Su conductor. va con su esposa y su niña pequeña
a dejar la niña en el jardín de preescolar. Y lo cierra un carro y se bajan unas personas que se identifican con carnets del DAS. Carnets del DAS es el Departamento Administrativo de Seguridad, que era el organismo de inteligencia de La Colombia en policía ese secreta. entonces. Hay algo importante acá. Siempre los narcos y sobre todo el cartel de Cali trabajaban con la policía. Si iban a hacer una, utilizaban a los agentes para que abrieran la puerta, para que tocaran, para que ingresaran y detrás entraban los sicarios a hacer la vuelta, como le llamaban. Entonces llegan estos agentes del DAS, se presentan, Jorge Jaime le dice a su esposa, métase con la niña al jardín y no salga, porque el que trabaja en este mundo vive desconfiado. Eso salvó a su esposa y a la niña. Y se llevan a JJ, Jorge Jaimes, el conductor de la monita retrechera. A él lo tocan. Cuando se lo llevan estaba Guillermo Pérez Monsalve y otro personaje muy importante. Se llamaba Cejo. Le decían Cejo. Cejo era lugarteniente de José Santa Cruz Londoño, alias Chepe. Chepe Santa Cruz. Tenían a Jorge Jaime detenido. Entonces ponen a JJ a que llame al contador y le diga, mira, me detuvieron, me están pidiendo 20 millones para soltarme, no sé qué. Pero el contador estaba retirando un dinero en el banco para ir a pagar la nómina, porque estaban reformando el Hotel Mar Azul en San Andrés, que era el hotel más lujoso en ese momento en la isla de San Andrés y Providencia. Era de la moneta. Y era de Chucho Sarri y la monita retrechera. Entonces él iba a pagar la nómina y a pagarle a los contratistas, a los maestros. Estaba retirando el dinero y viajaba para San Andrés. La respuesta del contador es, no, hermano, yo no puedo entregar plata si don Chucho no me autoriza. Llamen a don Chucho que si don Chucho me da la orden, yo se la llevo, pero ya voy para el aeropuerto. Entonces se va. Cuando el contador aterriza en San Andrés y se baja, vuelve y lo llama JJ. Hermano, mira, ayúdame con esa plata, no sé qué. Por favor, ayúdame. Y le pasa, le espérate paso y le pasa a Guillermo Pérez Monsalve, que el contador sabía que era de confianza de ellos. Y le dice, es que vine a ayudarlo, esta vuelta es fácil, aquí piden 20 millones y lo sueltan. Necesitamos que vengas a traer la plata. Lo que querían Guillermo Pérez Monsalve y Cejo era, así como tenían a JJ, agarrar el contador, porque el contador era el dinero. Ellos necesitaban a la monita retrechera y a Chucho Sarria y que no quedara dinero ni las personas cercanas a ellos libres. Entonces, pero ya el contador estaba en San Andrés y le dice, yo no puedo. Y sin la orden de don Chucho no puedo hacer nada. Se queda así. A la monita retrechera, como estaba escondida, le habían detenido a su esposo. Tenía todos estos enemigos. Estaba presionando al presidente Samper en ese entonces. Le decía, si usted no me ayuda a mi esposo, yo lo voy a delatar y yo tengo las pruebas de los dineros que han ingresado a la campaña, de tanta gente, de todo lo que yo misma le di, etcétera, etcétera. Entonces ella estaba escondida y no le salía a nadie. Ponen a JJ que la llame, ella no sabe que a JJ lo tienen secuestrado, que supuestamente es muy común en eso que en un retén los paren y que por plata los lleven y después solucionen. Ponen a JJ a que hable con ella y se ponga una cita. Y hacen la cita donde unos santeros cubanos a los cuales ella acude para solucionar todos sus problemas de enemigos de su esposo en la cárcel y porque le había marcado que tenía la muerte encima. A ella le había marcado que la muerte estaba allí, entonces ella tenía que ir y a ella le encantaba hacer esas masas de muchos animales. Supuestamente ella transaba con las deidades y mientras más ofrecía creía que más solucionaba. Entonces tenían animales para ofrendar en ese momento para solucionar ella sus problemas. Como ya JJ, su conductor, su hombre de confianza, se cita con ella, ella llega sola donde los santeros, en un apartamento, el apartamento de los santeros cubanos con los que iba a hacer las obras, quedaba en un tercer piso, había que subir las escaleras y llegan
Cejo, el de confianza de Chepe, Guillermo Pérez Monsalve con JJ, al cual habían torturado y golpeado. Hacen que JJ ingrese primero para poder acceder y que la monita esté con confianza. Y JJ entra e intenta cerrar la puerta, pero no lo dejaron cerrarla, se metieron ellos. Cuando JJ está subiendo y la monita lo ve, le dice, ¿y a usted qué le pasó? Porque viene todo golpeado, le dice, me caí. Y en ese momento ya pasan los otros. Cejo se había quedado vigilando afuera y Guillermo Pérez Monsalve entra y le da, como dicen vulgarmente, le mete todo el plomo que le cabía en el cuerpo. 14 tiros, 14 tiros le dieron y le ocasionaron la muerte a la monita retrechera. Se habían unido todos esos enemigos que dejó en el camino y acabaron con ella. Ese día querían asesinar también a su esposo en la cárcel, pero las cosas no se le dieron. Pero entonces sigue toda la trama porque matan a la monita retrechera, pero tenían que ir por el dinero, evitar que Chucho Sarria quedara con los medios económicos y con las personas de confianza que podían entrar a ejercer la venganza, ya que no habían logrado a Chucho Sarria. ¿Quién era el del dinero? El contador. El mismo contador que le mandaba, que se reunía con el coronel Osorio para entregarle los sobres para Samper. Cada que necesitaba efectivo le pedían sobres. Viene este contador, tiene que retirar dinero para llevarle a don Chucho y va al banco. Esta gente no deja cabo suelto. Ya habían tenido una guerra contra Pablo Escobar, tenían todo ese engranaje de inteligencia y aseguraban todos los cabos. La gerente del banco era el Banco Caja Social. La gerente del banco llevaba la última semana yendo a trabajar de manera aparentemente normal. Lo que nadie sabía era que en su casa, hacía unos días, le tenían a su papá. Entonces la gerente salía a trabajar normal y regresaba a su casa y sabía que ahí estaban los hijos teniendo listo a su papá para decirle, si usted no hace lo que le decimos, se muere su familia y por ende usted se va a morir. En ese entonces, ellos simplemente conseguían cédulas de ciudadanía de personas sin dinero y le decían, présteme su cédula. Abrían, porque como eran complicidad y le daban dinero a los gerentes de los bancos, entonces llevaban 5, 10, 20 cédulas y decían, necesitamos abrir estas cuentas para eludir el seguimiento de dinero por parte del Estado. Abrían las cuentas, pero ellos mismos hacían las firmas. Por eso el contador tenía autonomía para ir y retirar. Vengo a retirar de la cuenta de Pedro, de Pablo, de Luisa. Y hacía una firma, la otra y retiraba. Cuando el contador llega y se dirige al banco y va a retirar dinero, lo están esperando para llevárselo. Cuando él sale con dinero le dicen, a ver, ¿para qué estaba retirando? ¿Te vas a armar o qué? ¿Nos vas a hacer la guerra o qué? Y él, no, pues la plata del patrón. Se lo llevan, lo tienen secuestrado, pero en el cartel de Cali eran los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Gilberto mi expareja, y Miguel, Chepe Santa Cruz y Pacho Herrera. Pacho Herrera había sido amigo de Chucho Sarria desde Estados Unidos. Eran compadres. Pacho Herrera era padrino de una de las hijas de Chucho Sarria. Por lo tanto, Pacho Herrera tenía lealtades con Chucho, pero él ya tenía más lealtad con los Rodríguez, que habían peleado contra Pablo por defenderlo a él. Sin embargo, Pacho Herrera conocía al contador, sus hombres de confianza lo conocían, era su amigo. Lo tienen en un apartamento, le dice que no lo manden, que lo van a ayudar. Sin embargo, lo mandan en una moto de un lugar a otro y apenas él ve la oportunidad en un semáforo, se tira y sale corriendo. El contador. El contador y alcanza a huir y a esconderse. Él se había ido para el Magdalena Medio. Ernesto Samper Pisano
el presidente de Colombia en ese momento tenía toda la opinión pública acusándolo. Todos especulaban que la muerte de la monita retrechera había sido culpa de Ernesto Samper Pizano. Sale el presidente y le dice a los medios, no, el asesino fue fulano de tal, el contador de ellos. Él se entrega a la justicia, está 1 año y medio detenido, sale absuelto, por falta de pruebas lo absuelven. Él estuvo viviendo en Estados Unidos escondido, bueno, su vida fue complicada, él pudo comprobarle a Chucho Sarria cómo habían sido las cosas y que no tenía nada que ver con eso y hoy en día está libre. Está como muchos que hemos sobrevivido a esa época, sin dinero, pasando una situación un poquito complicada, trabajando, pero libre y vivo, y viva su familia. ¿Qué pasó con Chucho? A Chucho Sarria lo detuvieron un tiempo, él salió en libertad, dejó la santería, se convirtió al cristianismo, se volvió a casar y sigue haciendo su vida. Y todo eso está en este libro, Gilberto y yo, de Aura Rocío Restrepo, muchas historias más. La verdad que me vine y seleccioné como 4 historias. Pero por ahora vamos a contar solamente esta porque hay otras interesantes. Por ejemplo, lo del contador del cartel de Cali, Guillermo Palomari. Yo tuve la oportunidad de estar en su juicio en Miami cuando fue eso y lo hicimos con varios periodistas. Entre ellos recuerdo a Alejandro Santos y Gerardo Reyes, que ha sido un gran periodista. Y siempre me llamó la atención este tema y cómo a la esposa de Guillermo Palomari la desaparecieron. Pero eso tendrá que ser otra historia que espero que la hagamos. Este es un libro muy interesante, lo recomendamos naturalmente. Gilberto y yo, muchas revelaciones. Y son revelaciones de una persona que estuvo ahí y que sobrevivió para contarlo. Con algo importante, la primera vez que conocí a Aura Rocío fue en Medellín, porque estaba manejando un Uber, pero nos hicimos bastante cercanos porque es una muy buena persona. Me encanta estar contigo una vez más. Gracias, Rafa. Déjame agregar algo para terminar. Déjame agregarles como un abrebocas de las tantas historias que cuento en el libro. Mencionabas a Guillermo Palomari, que le decíamos alias Reagan, que era el contador del cartel de Cali, con quien se inició el proceso 8000. Cuando Palomari se entrega a la DEA, él viaja con su esposa y sus hijos a Bogotá y se le quedaron, lo voy a contar de manera muy superficial, se le quedaron unos títulos valores aquí en Cali, en una oficina, obviamente, que pertenecía a los Rodríguez Orejuela, una empresa, una oficina de seguridad que quedaba diagonal al edificio Siglo XXI, donde inicialmente habían llegado y habían encontrado los primeros documentos que dieron inicio al proceso 8000. Estando allá, él decide mandar a su esposa a Cali, cuando ya en Cali sabían que él se había entregado a la DEA. Y él decide mandar a su esposa a Cali con otro muchacho de su confianza para ir a sacar esos títulos valores por ambición, estando ya seguros en Bogotá con la DEA. Y él hace que ella se devuelva y entra a esa oficina. Y allí la capturan los muchachos, los escoltas del cartel de Cali. Se la llevan y lo presionan y le dicen, deje a sus hijos, devuélvase usted y se la liberamos a ella. Obviamente él no se iba a devolver, él ya sabía lo que pasaba. Este era un hombre que los escoltas a mí me contaban, decían que les generaba desconfianza porque a él le gustaba cuando decían que había un amarrado, un secuestrado, que capturaban a alguien del cartel de Medellín, que venía a hacer atentados o algo, y él decía que lo llevaran y a él le gustaba ayudar a torturar a esas personas. Entonces, tienen a su esposa, Patricia se llamaba, una mona bonita, simpática,
Y lo que hacen es que como él no se devuelve, no solamente la asesinan para que él lo sepa, sino que como una forma de presión, la hicieron que la orden que recibieron fue que enterraban, contado por uno de los escoltas que estuvo allá, me lo contó, terrible, que enterraran sus partes en diferentes lugares, en diferentes sitios, que ni siquiera encontraron su cuerpo completo. Palomari lo supo, pero él prefirió estar seguro de él y huir a Estados Unidos con sus hijos. Y ese es solo un abrebocas de todo lo que van a encontrar en el libro, Gilberto y yo. Aquí está toda la historia de la guerra, de, de las mujeres que vivimos eso, de traiciones, de infidelidades, de política. Realmente el libro está buenísimo. Tiene fotos al final, tiene cartas, las cartas de Gilberto que me escribía de la cárcel desde antes. Tiene muchas, muchas historias y ya lo pueden encontrar en las librerías y de manera virtual. Gilberto y yo, así viví, así amé, así sobreviví al cartel de Cali. Ahora, Rocío, gracias. Creo que vamos a hacer muchos más podcasts contigo, porque estas historias son fascinantes porque la mayoría de la gente nunca ha estado involucrada en esto y no conoce nada y llama la atención. Me encantó verte una vez más, así toda linda. Qué bueno volverte a ver. Gracias, muchas gracias. Me encanta estar en tu programa y me encanta que el libro fue publicado con la editorial Testigo Directo. Hola, ¿qué tal? Quiero hacerles una gran invitación a una de las ferias del libro más espectaculares de América Latina, la Feria Internacional del Libro de Cali, Colombia, que se va a llevar a cabo del 24 de octubre al 3 de noviembre en la sucursal del cielo. Sí, en Cali, y allá estaremos con Testigo Directo Editorial, en la carpa 16 están 12, pero no solamente va a estar Testigo Directo Editorial, van a estar las mejores y las más grandes editoriales. Esta es una feria del libro espectacular y allá los esperamos.